Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a explicar la actividad número 3 de Taller de Comercio Internacional. Este grupo está abordado por Edwin Ortiz, John Toledo y Robert Quintero. Aquí vamos a explicar por qué surgió la necesidad de realizar un cambio en los Incoterms. El transporte internacional interviene a diferentes agentes de todo el mundo que realizan operaciones a nivel global. Tanto la mayoría de los exportadores como la mayoría de los importadores suele toparse con la misma barrera, que es el idioma. El desconocimiento del idioma y de los tecnicismos de otras industrias en las otras lenguas dificulta el entendimiento a la hora de acordar los términos y responsabilidades en acuerdos comerciales. Para que los Incoterms faciliten el entendimiento, es imprescindible que estos estén redactados de forma clara, concisa, objetiva, es decir, que no den lugar a interpretaciones. No todos los Incoterms actuales cumplen con dichos requisitos. Esta falta de imprecisión, claridad y objetividad a la hora de redactar algunos Incoterms ha sido uno de los principales factores que han impulsado esta revisión. Estos son los principales como Incoterms que encontramos con más fallas de interpretación. En el 2010, EXW, el Incoterm que especifica que la carga y el transporte de la mercancía recae sobre el importador. Muchas veces el importador no conoce la fecha de recogida de la mercancía, lo que provoca unos gastos de almacenamiento adicionales que no están regulados por este Incoterm. FAS, este Incoterm especifica que el comprador designa el lugar donde se coloca la mercancía, el lugar de cara, la fecha y el plazo de carga. Sin embargo, el Incoterm no especifica en qué punto de la operación se transmite el riesgo y la responsabilidad del vendedor al comprador. DAT especifica que el vendedor es responsable de descargar la mercancía en el terminal de puerto de destino y la fecha. Sin embargo, el Incoterm no detalla exactamente qué operaciones correrán a cargo del vendedor y cuáles son sus responsabilidades del comprador. El CIF y el CIP, estos Incoterm conllevan la contratación de un seguro para la mercancía que puede tener una cobertura de los daños hasta la carga del buque o hasta el destino, pero no hay uno durante la carga. Estas fueron las modificaciones que se hicieron más relevantes. El uso de transporte propio en el FCA, DAP, DPU y DDP. Se agrega la opción del uso de transporte propio y alquilado en FCA, DAP, DPU y DDP para la regla de FCA. El comprador podrá enviar sus propios transportes a recoger las mercancías y llevarlas hasta sus instalaciones. Así también, cuando se utilicen las reglas de DAP, DPU, DDP, el vendedor podrá utilizar su propio transporte para el traslado de los bienes al destino final. También se hizo el agregado de un nuevo Incoterm, el DPU, que la mercancía se entrega a descargar en un lugar acordado. Lugar de acuerdo puede ser en cualquier lugar del país o destino, siempre y cuando cuente con el equipo que permita realizar la descarga del medio de transporte. Asimismo, en la versión 2020 cambia el orden de Incoterms de la letra D, quedamos en DPU antes de DDP y después de DAP. Ejemplo, DAP, DPU, DDP, el Incoterm DAT desaparece. También se hizo énfasis en la seguridad del transporte y el despacho aduanero. En la versión 2020 se pone en cuanto a la responsabilidad que deben asumir las partes para garantizar la seguridad de las cadenas logísticas internacionales y el transporte en el despacho. Cuando se trata de la seguridad en los medios de transporte, esta responsabilidad a la parte la realiza la contratación del mismo. Asume la seguridad del comprador cuando se ha elegido EXW, FCA, FAS o FOB, y corresponde al vendedor cuando se ha elegido CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU, DDP. Cuando se trata del despacho aduanero, las responsabilidades sobre la seguridad recaen en la parte que realiza el despacho. Al vendedor de los Incoterms del grupo F, C y D en exportación y en importación solo el Incoterm DDP. Al comprador EXW en exportación y en importación de los Incoterms de la letra E, F, C y D, excepto el DDP. Buenas tardes, mi nombre es John Toledo. Les voy a mostrar la forma en que se utilizan los diferentes términos de negociación. En este caso utilizaremos de ejemplo un proceso de importación. Primero que todo, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son normas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional
y se utilizan en contratos de compra-venta de productos o materiales. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía o las responsabilidades para el comprador y para el vendedor. Existen diversos términos de negociación para diferentes tipos de negociación. Unos para, por ejemplo, se hacen venta, hace una compra y hay que recogerla en fábrica, entonces existe un término de negociación para eso. Se puede hacer una compra, pero el vendedor la entrega en cierto punto y en ese punto el comprador tiene que recogerla y ahí inician los procesos de responsabilidades y costos. También existen los términos que le permiten al comprador recibir su mercancía en su casa sin ningún tipo de riesgo, ya que es el vendedor el que asume el riesgo. Entonces, dependiendo del tipo de negociación, existe un término de negociación. Pues como pueden ver, existen diversos Incoterms y cada uno se aplica ya sea el tipo de negociación que se realice. En nuestro caso utilizaremos un ejemplo real de una importación real, una compra real que se realiza desde la empresa EasyFly. EasyFly es una aerolínea colombiana, la cual no solo pues vende tiquetes o transporta pasajeros, sino que también tiene la capacidad de importar y exportar repuestos aeronáuticos para el mantenimiento de sus aviones. Entonces, en este caso, EasyFly va a hacer una compra y les voy a mostrar cómo utilizan los términos de negociación en este tipo de negocios. Entonces, lo primero que todo, iniciamos con una solicitud de cotización, una request for quote, donde EasyFly da a conocer que está buscando un producto y espera recibir ofertas. Una vez enviada la cotización a toda una cantidad de proveedores, recibe muchas cotizaciones, entonces se va a enfocar en una, la que más le llamó la atención o la que cumple sus parámetros según sea el diseño del plan de compras que tengan. En este caso recibió una cotización de la empresa RAS, Regional Airlines Supergroup, donde muy seguramente en esa cotización cumplió los parámetros que EasyFly estaba buscando. EasyFly le envía una orden de compra, ¿sí?, con los términos ya aclarados. Ahora les muestro qué términos fueron los que llegaron o los que acordaron. Y a su devuelta, el proveedor de Regional le devuelve a EasyFly una factura. Entonces vamos a ver qué dice la factura. Entonces la factura le dice: le voy a vender 2 ruedas, ¿sí?, cada una vale $15,000. El término es S-Word. Ya sabemos que es S-Word, sin embargo ya les voy a explicar. El término es S-Word y adicional también le pide que sea pago por adelantado y que se haga a través de una transferencia bancaria. Listo. Entonces EasyFly le envías esta factura a su departamento de tesorería y le dice que por favor haga el pago, que lo requiere urgente. AOG es la sigla para avión en tierra. El avión está necesitando urgente esas ruedas porque no puede volar porque tiene a falta de estas ruedas. Marta realiza el pago, el área de tesorería realiza el pago e informa que ya lo hizo y le envía la copia de la factura, la copia del wire transfer, y aquí está el wire transfer. Entonces le dice a Regional Airlines Supergroup: le acabamos de hacer un pago de $30,000 por el valor total de la factura. Entonces ahora vamos a aplicar el término de negociación acordado. Entonces el término dijimos que era S-Word, y S-Word es aquel término donde obliga al vendedor a dejar la mercancía preparada en sus instalaciones, ya sea en la oficina, en el almacén, bueno, donde sea, para que el comprador la recoja ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, Regional, con su sigla RAS, le informa a EasyFly que ya puede pasar a recoger su caja. La tengo aquí, en mi oficina, o en mi warehouse, en mi almacén, venga por ella. Entonces, aquí viene algo muy particular. Las empresas, por lo regular, hacen las importaciones directas o tienen un agente que le hace estas diligencias. Por ejemplo, si fuera un proveedor colombiano, nosotros podríamos contratar a FedEx o UPS, DHL, para que vaya hasta la empresa, hasta RAS, a recoger la caja y empiece el transporte. Entonces usted lo que hace es solicitar una recolección en tal parte para empezar el proceso de importación. En este caso, EasyFly tiene un agente en los Estados Unidos que hace este trabajo. Entonces, EasyFly le informa a su agente que hizo un pago, ¿sí?, le envía la factura, le envía el comprobante del pago y le dice: ve a RAS, muy seguramente la gente ya tiene la dirección de esa empresa, y le dice: ve a RAS, recoge mi caja, y empieza el proceso de importación. Ahora el agente le dice a EasyFly: mire, ya recogí su caja, ¿sí?, la tengo en mi bodega, ¿qué hago con ella? Entonces aquí es donde EasyFly le da instrucciones al agente y le dice: esto es una compra,
yo hice un pago de $30.000, por favor inicie el proceso de importación de un material en compra. No es lo mismo importar o reimportar un material que salió para reparación a importar algo que es una compra. No es lo mismo importar una compra nueva que importar algo reparado. Entonces hay que tener muy claro esto, porque de eso depende la declaración de importación y cómo estoy declarando la legalidad con la cual estoy declarando mis compras que estoy haciendo en el exterior, y el cruce de los giros para no tener problemas. Con el tema de los giros y el tema tributario es muy importante, y es muy importante ser muy cuidadosos. Esto puede llevar sanciones. EasyFly tiene que ser muy cuidadoso con este tipo de giros, y más cuando son de volúmenes altos de dinero. El agente ya recibió sus instrucciones, corta guías, entonces ahora está, muy seguramente lo que hizo fue una declaración anticipada. Le dice a EasyFly: necesito que me pague esta plata porque ya corté tu guía, vale tanto con impuestos, nacionalización, etcétera. Necesito que hagas el pago del anticipo. Entonces paga el anticipo, EasyFly le envía el dinero, aquí está la liquidación del anticipo, y ya la gente se encarga de sacarlo de Estados Unidos, traerlo a Colombia, nacionalizarlo de forma legal y entregárselo a EasyFly en su almacén. Ese es el proceso de negociación y la importancia de los Incoterms en estos términos. Muy seguramente EasyFly se hubiera ahorrado dinero con otro tipo de término, pero no sabemos qué le ofrecieron los demás proveedores a EasyFly. De pronto un mayor valor, no sé. En todo depende de cómo aceptes la negociación. En este caso EasyFly aceptó un esfuerzo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Edwin Ortiz. En este momento voy a hacer la exposición del proceso de exportación real. Bueno, nosotros en este caso escogimos una empresa que produce elementos de electricidad, y se generó una exportación para Trinidad y Tobago, pero con la salvedad de que esto se iba a entregar en España. Aquí podemos evidenciar la factura que se generó de los productos. Son dos tipos de aisladores de baja tensión, una cantidad de 500 y de 2000, para un costo total de la factura por 5.580. Ya que el valor de la importación es menor a $30.000, es necesario que el vendedor realice la inscripción del comprador en el BUSE para poder generar el permiso de importación de la mercancía. Aquí evidenciamos que en la factura ya aparece discriminado el Incoterms que se va a manejar, que es el CIP, con destino a España, y los valores que se van a cobrar. Nosotros pues escogió el CIP para esta negociación, ya que el vendedor está obligado solo a pagar el transporte principal y un seguro de la mercancía hasta que la reciba el cliente, el comprador. ¿Esto qué quiere decir? Que el vendedor solo está obligado a entregar la mercancía al primer transporte y dejarla en el lugar acordado. Ya puede ser un puerto de carga, ya puede ser en las bodegas en el aeropuerto, o en un terminal de carga terrestre, ya de acuerdo a lo que se negocie en el contrato. Y el vendedor está obligado pues a pagar el seguro un seguro con cobertura máxima a favor del comprador. Sin embargo, puede pactar otra cobertura previo acuerdo con el comprador. También es práctica habitual cubrir el 110% del costo total de la operación. En esto, entonces, aquí se puede explicar que las obligaciones del vendedor serían: preparar la mercancía según se haya fijado en el contrato de compraventa, embalarla y empaquetarla, aportar la documentación pertinente, facturas y todo lo que se necesite de trámite aduanero. Para el trámite aduanero tiene que brindarlo el vendedor. Todos los documentos tienen que estar en regla, ya como se indicó, la factura, las órdenes de exportación, todo lo tiene que brindar el vendedor. Notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada al transportista. Si procede a realizar el despacho de exportación, obtener los documentos necesarios, contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado, generalmente una terminal portuaria o terrestre. En este caso no se incluye el costo de la descarga, a menos que haya sido acordado entre las partes, y un coste en el contrato de transporte.
Contratar y asumir el seguro para cubrir los riesgos de la mercancía. Respecto al transporte, el riesgo lo asume el comprador desde el momento en que la mercancía se entrega en el punto de origen. ¿Qué obligaciones tiene el comprador? Abonar el precio de la mercancía acordado en el contrato de compraventa, recibir la mercancía que le entregue la empresa transportista contratada por el vendedor en el lugar destino pactado, pagar el coste de la descarga de la mercancía en el lugar de destino, asumir los costes en el lugar de destino, ya sea una terminal marítima, aérea o terrestre, como la manipulación, las tasas de recargos o la inspección, realizar el despacho de importación si procede, realizar la gestión de la tramitación documental y el pago de impuestos que se exijan. Ya cuando la mercancía llegue al, al punto de destino, el comprador se tiene que hacer cargo de todos estos trámites. El vendedor lo único que hace es para todos los papeles necesarios y el seguro para poder salir del país. Encargarse de asumir los costes en el país destino si procede, como por ejemplo transporte desde el lugar de descarga hasta el destino final y el coste de la descarga en este punto. Aquí podemos ver el manifiesto de carga. Toda esta documentación la tiene que tramitar el vendedor para poder enviar los productos. Muchas gracias.